tardes. Debe ser tarde, Julio. Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo en vivo desde la Gruta del Tecuani. Seguimos con nuestro proyecto. Este es el 6º programa, si no nos equivocamos. Y queremos seguir agradeciendo a toda la gente que se conecta con nosotros, que nos busque en su teléfono celular, en su computadora, y que tiene, al igual que nosotros, esa gran necesidad de saber un poquito más de nuestra patria chica, nuestro pueblo llamado Telolapan. Julio, comenzamos para concluir esta parte tan importante en la vida de la maestra Evila Franco Castrejón. Evila Franco Nájera, ¿verdad? Franco Nájera. Perdón, es que como vamos a tocar el tema también de doña Sara Castrejón, y como ya descubrimos que eran grandes amigas en la primaria, ¿verdad? Probablemente acudieron a la escuela para señoritas antes de terminar el siglo XIX, por ahí entre los años 1894, 1896. Efectivamente, Oscar, agradecer a nuestra gente que nos sigue a través de nuestra plataforma Conexión Híbrida, Facebook, YouTube, Twitter o ahora X, también en Instagram. Y recuerden, amigos, que muy pronto estaremos en posibilidades también de transmitir vía radio por internet. Efectivamente, ya la palabra radio es clásica, Julio. Mucha gente dice, bueno, ¿cómo radio si no tenemos el aparato? ¿Verdad? Sí. Ya no hay aparatos de esta naturaleza, aunque ahora con las nuevas tecnologías están saliendo unos aparatos muy parecidos a aquellos radios de aquellos tiempos, pero ya tocan USB, Julio. Efectivamente, ¿no? Ya es la apariencia clásica, el aparato clásico, pero pues ya lo dijiste tú, ha evolucionado perfectamente. Oscar, platícanos, haznos recordar el programa anterior. Hablamos de la maestra Macrina Vázquez. Sí, como pionera en la educación en Telolapan, eso es definitivo. Y después hablamos de Evila Franco como una de las alumnas más destacadas, que a la postre se convirtió en compañera, en amiga. Y digo compañera porque trabajó con la maestra Evila Franco en las primeras escuelas aquí en Telolapan. Después, compañera porque pertenecieron ambas a aquel grupo Supremos Ideales que fundó el maestro y doctor Camerino Jaimes. Jaimes Barrera, mi pariente. Sí. ¿Considerado el primer cronista? Fíjate que yo creo que sí, aunque también nuestra fotógrafa es considerada por los críticos, por los historiadores, por los fotohistoriadores, como la primera mujer cronista en fotografía. Sí. Y son de la época. La cuestión que ella no escribió, capturó imágenes. Es una cronista. Sí, por supuesto. Por medio de la fotografía, en blanco y negro. Qué belleza de fotografías. Fíjate, Julio, que esta fotografía que nosotros tenemos y que vamos a pasar algunas imágenes en unos momentos más, es una fotografía considerada para aquel tiempo, para aquella época, como fotografía vernácula. ¿Y por qué? Porque había una fotografía artística y quiero dudar, ¿no? En aquel tiempo muy difícilmente encontramos este tipo de fotografía artística, pero sí mucha fotografía vernácula. De la gran cantidad de fotógrafos que había para el tiempo, fotógrafos hombres estoy hablando. También esta señora compañera, decíamos, de doña Sara Castrejón, doña Evila Franco, es una cronista también, que obviamente no le hizo justicia a la revolución. Supimos, después de varias décadas, todo el bagaje cultural, toda la historia que Evila Franco traía guardada. Así es que
también podemos considerarla como una cronista. Hoy día nos ha dejado, bueno, un arsenal de información, al igual que Camerino Jaimes, al igual que don Bernardo Salgado, al igual que Sara Castejón en la fotografía, al igual que don Bernardo, ya dijimos, al igual que el último, el profesor Francisco Nájera Castejón. Ahí traemos también un rosario de grandes personajes que escribieron la historia de Tlalpan. Creo que me atrevo a decir que son los personajes que más nos han dejado en cuestión de historia a los tlalopans. Óscar, oficialmente, pues algunos que acabas de mencionar no fueron considerados cronistas. No fueron digo oficialmente, pero ahí anotaríamos también, por ejemplo, al señor Eusebio Martínez. También, Martínez, claro, que a través de su periódico fundado en el año de 1971, he tenido la oportunidad de acceder a su acervo periodístico, a su hemeroteca, ¿verdad? A su hemeroteca, sí. Y de verdad que nos enteramos de muchas noticias que desgraciadamente no fueron registrados en la historia. Entonces, pues a partir de 1971 yo tenía 5 años. Tenía 5 años y pues ya estaba circulando un periódico aquí, y gracias a ese periódico me he enterado del acontecer de ese momento. Fíjate que no fue el primero, definitivamente. No. La Voz de Campanera, hubo otros periodistas. Sí, claro. Hay una noticia registrada en un periódico semanario, donde se habla de la llegada de el presidente, que a la postre fue presidente porque era campaña todavía, Adolfo López Mateos. ¿Sí? Él fue presidente de la República del año 1958 al 64, y también pues su cercanía con la gente de Tecampanera no fue casual. Él fue traído de Ixtatiopan en aquel tiempo. Estaba, así lo dicta el periódico, el compromiso era Ixtatiopan. Sin embargo, los políticos de aquel tiempo, el 58, señor Guerrero, acudieron a Ixtatiopan. Fernando Guerrero fue el que acude a Ixtatiopan de Cuauhtémoc y a pedirle que venga, que lo visite, y efectivamente llegan a la casa precisamente que se instala actualmente, o instalada en la calle Madero, ahí en el centro de la ciudad. Ahí tuvo su recibimiento Adolfo López Mateos. 1958, son de los pocos presidentes de la República que han visitado Teloloapan, ¿no? Todavía no era, pero después quedó comprometido, porque vale la pena recordar que su esposa, Eva Sámano, era oriunda de Oyuca de Catalán. Hace poco escribí esa nota, Óscar, y me dijeron el nombre de la localidad, Los Pocitos, dice, municipio de Coyuca de Catalán. Óscar, yo recuerdo que ya estaba en cuarto grado de primaria cuando visitó el licenciado José López Portillo nuestra escuela nuevecita del plantel, la Redención Proletaria. Sí, fue el segundo candidato. Todavía como candidato. Era candidato, sí. Ya difícilmente no vienen como presidentes de la República. Era prácticamente formulismo, ¿no? El hecho de hacer una campaña, no existía como tal oposición, pero bueno, pues se daban, como decían nuestros abuelos, se venían a dar sus baños de pueblo, ¿no? Sí, Julio, fíjate que... Y esa nota la leí en La Voz de Campanera, por eso te digo que... Para seguir con este tema de periódico, vamos a retrasar un poquito el tiempo. Por ahí en los años 80, Julio, acudí a la casa del señor Agustín Morales, padre de nuestro gran amigo
el profesor Juan Morales Martínez. Y el profesor tenía en una tabla todos los periódicos de La Voz Tecampanera. Digo, era una... Él era jefe de redacción. De redacción del maestro Juan Morales y tenía todos los periódicos en una prensa. Tuve la oportunidad de vernos la gran cantidad, el grosor, el paquete enorme de periódicos semanales. ¿Qué sería de esos periódicos? No sabemos, había que preguntar a su hermano Agustín Morales qué pasó con esos periódicos que el maestro Juan iba ahí, los iba ahora sí como trofeo, ¿no? Cada semana iba enganchando uno más. Bueno, eso es de la Voz Tecampanera. Cosas, ¿no? Tenemos muchas cosas que contarles. Entonces, estamos, y lo que quería comentar era que hace como unos 27, 28 años, Julio, escribo una poesía precisamente donde hablo de la llegada del general Lázaro Cárdenas en 1937, y una parte dice: ¿no será que una potranca, como dice Rubén Mora, o distinguida señora, lo ha de haber lazado aquí a Lázaro Cárdenas? Porque dice, le dio mucho por venir a Telolapan, o sea, por venir del verbo voy, ¿no? El verbo ahí voy, el verbo ir, y del verbo de por venir, ¿no? Entonces, por venir, sí. Y le dio por venir a Telolapan. Exactamente, ahí mato dos pájaros de una pedrada. Digo, en tiempos de presidente, porque ahí sí lo señalo. Sí, él sí es. Dicen que a Lázaro Cárdenas en tiempos de presidente le dio mucho por venir. ¿No será que una potranca, como dice Rubén Mora, o distinguida señora, lo ha de haber lazado aquí? ¿A qué se debe, Julio, que le tomó mucho amor Lázaro Cárdenas? Yo pienso que a la gastronomía, Oscar. Se decía que Lázaro Cárdenas gustaba mucho de la carne de puerco en salsa verde y con una rica agua, que es su favorita era la de tamarindo, que ya vendían aquí en Telolapan, me imagino que estaba muy cerca de Iguala, ¿no? Que ese era su platillo favorito y se lo recibían muy seguido aquí. Pues ahí te va, Julio, y algún día platicaremos de la maestra Ernestina Mondragón. Ella nos dice que estaba trabajando en esa parte de los sauces cuando vino el general Lázaro Cárdenas. Bueno, te quiero decir que nos describe hasta el platillo, dice, unas natas, ¿no? Unos tamales ahí en Chapa, ahí lo recibieron, ahí estuvo el general Lázaro, y lo comprueba Cándido Pineda Barrios. Ellos acudieron al poblado de Chapa a platicar con sus señores padres para ver la posibilidad de que el presidente de la República les otorgara unas becas para ir a estudiar a la Ciudad de México. Bueno, entonces la maestra Tina cuenta que ella participó haciéndole ese riquísimo platillo al general Lázaro Cárdenas. De sus delicadas manos de la maestra Tina. Exactamente, sí. Oye, y ya que dices esto, pues la señorita, leímos esto porque también Sara Castrejón murió siendo señorita también murió. La maestra Ernestina también, efectivamente. Las expectativas muy altas, ¿no? Mira, creo, ¿no? Si vamos a los grandes, ¿cómo les podemos llamar? Los grandes valores educativos en Telolapan, en los apóstoles de la educación, la gran mayoría son mujeres. De verdad, son mujeres. Estamos hablando ya desde Macrina Vázquez, nos vamos con doña Evila Franco, venimos un poquito más hacia nuestro tiempo y encontramos a la maestra María de la Luz Sánchez Baena, que tiene una calle, por cierto, ahí en la preparatoria de Cebetis, y también de su hija, la maestra Leal Tapia, la maestra que dicen fue hermana del gran torero. ¿Recuerdas que vive ahí? Que vivió en la calle Álvarez, Julio, por cierto, donde está un negocio de nuestro amigo Vela. Heriberto Vela Román. Sí, ahí vivió esta maestra, María de la Luz Sánchez Baena. Tuvo una hija, la maestra María de la Luz parece ser que fue tía de
la maestra Cuca, María del Refugio Leal Tapia. Y por el apellido Leal, hermana de Alfredo Leal, torero y actor. Las historias que debemos de sacar a flote. Las leyendas urbanas, ¿no? Sí, claro, para que la gente se entere que Telolapan ha gozado de, ahora sí, de una popularidad cultural, y llamemos así popularidad. ¿Por qué, señores? Porque en su momento el general Lázaro Cárdenas también dicen, que quiso venir a Telolapan porque quería conocer a la fotógrafa de la revolución. Entonces son datos que se conectan y que pues no, nosotros lo sacamos, lo ponemos en la mesa del debate, y desgraciadamente no hay gente que nos pueda asegurar, pero muchos de los historiadores que han tocado estas tierras y que tuvieron el privilegio de platicar con gente conocedora de la época, uno de ellos fue nuestro cronista, el profesor Francisco Nájera. Él dio una información muy vasta sobre la fotógrafa de la revolución. Venía siendo él como sobrino nieto, sí, de Sara Castrejón. Los alumnos de la Universidad Autónoma de Puebla, de la Benemérita Autónoma de Puebla, hicieron una investigación profunda sobre la vida de la fotógrafa y acudieron con grandes conocedores de la época como don Eusebio Martínez, que hablamos, el maestro Nájera y otros más que se unieron a esta gran misión de los alumnos cuasi historiadores de nuestro México en aquel tiempo. Hay que recordar que Lázaro Cárdenas era militar, general, era general, entonces debe de haber quedado impactado por el valor de esta dama, Oscar. Sí. Hay que recordar que es considerada como la primera fotógrafa de guerra en nuestro país. Fíjate que en el mundo, Julio. En el mundo, sí. Según los historiadores, considerada fotógrafa de guerra en el mundo, de las primeras, vamos. Ya me superaste. Sí, no, de verdad, así lo manejan. Qué bueno. Insisto, los historiadores. Entonces, hay que recordar que en el libro que le dedican a Sara Castrejón, dice que ella se levantaba muy temprano para con su cámara llegar a las inmediaciones del cementerio municipal, que era donde ajusticiaban a los adversarios. Entonces eso ocurría alrededor de las 6 de la mañana. Por eso la canción de Vicente Fernández, ¿no? Cuando me fusilan a las 6 de la mañana, ¿no? Cuando Sara Castrejón se asienta aquí en Telolapan, el mismo maestro Nájera Castrejón decía que ella no se quiso ir, Julio, cuando todos corrieron. Ella recién había puesto su negocio, su estudio. 1908 aproximadamente, cuando ella tenía 20 años. Ella se fue a los 18 de Telolapan, con rumbo a la Ciudad de México, para prepararse precisamente en ese negocio que estaba en boga, ¿no? En el mundo, la fotografía. En México, en realidad, había muy pocas oportunidades. Benito Juárez había fundado ya una escuela de artes y oficios por ahí durante la época. Él entra más o menos en el 57, 58, Benito Juárez a la presidencia de la República, y está hasta 1871. En esa época abre la oportunidad una escuela de artes y oficios para mujeres. Y yo creo que esto tiene que ver con la llegada de Gavino Barreda, que traía toda la escuela de Augusto Comte de las Europas de Occidente, el positivismo. Entonces, él, muy cercano a Juárez, fundan la escuela preparatoria, ¿no? Y además escuelas para las damas. Las damas, ustedes lo saben, habían vivido siempre en el olvido hasta que Juárez funda esta institución de artes y oficios.
De ahí, Julio, antes de que vayamos a la primera pausa, de ahí estaba la Academia de San Carlos ya. La Academia de San Carlos fue fundada en 1800, el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, entre 1700 y 1800. Ya estaba funcionando, pero todavía no tenía, para 1700 no Esa tenía. es una academia de arte, ¿no? Sí, la Academia de San Carlos. Ahí estudió nuestro gran amigo Enrique Corrales, está en esta escuela, últimamente muy famosa por los grandes pintores que han emergido de esta institución. También estaban escuelas particulares. Dicen que por ahí, antes de 1900, había clases a domicilio, pero no fue el caso de Sara Castrejón. Sara Castrejón tuvo que viajar los que saben, dicen 18 horas en mula, en bestia, a Iguala, y de ahí tomar el tren. Y de Iguala a México, fácil, te hacías otras 15 horas de Iguala a la Ciudad de México. Entonces, eran prácticamente 2 días, y imagínate en bestia, ¿no? Ir sentado 18 horas y después en los ferrocarriles, y uno viajaba en segunda clase, ¿no? Sí. Pero la ilusión, insistimos, la ilusión de las mujeres, ¿no? Para tratar de superarse, de hacer algo diferente. Efectivamente, Oscar, pues Sara Castrejón debió de haber partido tranquila. Llevó hasta su estudio fotográfico a un presidente de la República a posar en su estudio. Sara Castrejón Reza vivió en la calle Iturbide, en los altos de ahora Electra, Oscar. Efectivamente, ahí estuvo. Altos, ¿verdad? Ahora, Julio, fíjate que no sé si recuerdas que esa casa fue comprada por el señor Servando Betancourt en aquellos años 70 quizá. Cuando Sara ya había fallecido, ahí había muchos negativos, mucha fotografía, varias, yo creo que tiraron completamente esa casa, que probablemente todavía la vimos nosotros, ¿verdad? Pasamos alguna vez por esas áreas, la casa pues de tan gratos recuerdos para la fotografía telolapense. Bueno, en esa casa, después el señor Servando levanta un cine, ¿verdad? El famoso cine María Isabel. En honor a su esposa. En honor a su esposa. Sí. Y yo quiero pensar que también influenciado por lo que había encontrado de Sara Castrejón. Les recuerdo que Sara Castrejón fue, después de la Revolución, es la dueña del primer cine en Telolapan. Sí, efectivamente. Sí, sabía de fotografía, después pasó al cine. Sara vivió con su hermana Dorotea, Julio, que también fue soltera, señorita, y su hermano. Ellos eran los encargados de ayudarle a mover todo el equipo de grabación. Así es que ellos estuvieron cerca de los pronunciados, ¿no? Y después hay muchas fotografías de don Aureliano Blanquet y ya los elementos de Victoriano Huerta. Porque al principio las primeras fotografías son de pronunciados. No hay fotografías en ese tiempo del ejército maderista, sino hasta que llega Blanquet con los soldados. Después del 13, recuerdo la famosa, la decena trágica, febrero 9, ¿verdad? 9 al 19 aproximadamente, la marcha de la lealtad, recordamos. Bueno, después de estos sucesos, llega el general Blanquet y también es fotografiado. Todas las fotografías que tenemos en la plaza Eutimio Pinzón ya, para ese tiempo, están tomadas por doña Sara. Sí, sí. En segmentos diferentes vamos a ir presentando en ese programa algunas de las fotografías. Gran cantidad. Porque la cantidad es impresionante, Oscar. Sara Castrejón Reza nació en esa ciudad de Telolapan el día 16 de agosto de 1888. Fue hija del abogado Simón Isabel Castrejón y María Consuelo Reza. Estudió aquí en Telolapan, en la escuela para niñas, donde se cursaba la educación primaria. En cuanto a la religión, no fue muy devota, un tanto escéptica en
cuanto a las cosas de Dios, de acuerdo a su intelecto, ¿no, Oscar? No aceptaban, no aceptaban como un dogma la religión católica, ¿no? Que en aquel tiempo, llamémosle así, las intelectuales de esa época se estaban oponiendo a aquellas ideas que traíamos arrastrando unos siglos atrás. Efectivamente, ya escuchamos que lo hizo Macrina Vázquez, lo hizo Vila Franco, y aquí también comprobamos el mismo Camerino Jaime Zull. El mismo Camerino. No era muy devota, era un tanto escéptica en cuanto a las cosas de Dios. En el año de 1906, como lo dijiste ya, se marchó a la Ciudad de México a prepararse en una de sus grandes pasiones, la fotografía. Todo indica que su primer trabajo lo realizó cuando tenía 20 años. Fue un retrato que le hizo al hombre más influyente de Teroloapan, al señor Florencio M. Salgado. Sara abrió su estudio fotográfico en su casa particular para ejercer mejor. Realizó la primera fotografía de la revolución en tierras surianas, una muy ordenada fila de jinetes que hace su entrada a Teroloapan el día 26 de abril de 1911. Esa fotografía icónica que es tomada de la parte alta de su casa. La foto fue tomada desde los altos de su casa y estudio. Sagaz como era, no dudó en aventurarse para fotografiar el campamento revolucionario. Es la portada de uno de los libros. Sí. El campamento revolucionario que instalaron en las inmediaciones del pueblo. Más aún, logró varios retratos de las principales y los principales jefes maderistas que encabezaron el levantamiento, entre los que destacan Leo Vigildo Álvarez, Jesús H. Salgado, Rosario Santana, Procopio Guzmán y Amparo Salgado. Valiente y profesional, se trasladaba de madrugada hacia el Panteón Municipal, donde se llevaban a cabo los fusilamientos ordenados por los altos jerarcas de la revolución. Captó el momento justo de la rendición de Jesús H. Salgado, aquel 12 de diciembre de 1911, ante las fuerzas federales comandadas por el entonces coronel Aureliano Blanquet. Cuando logró el licenciamiento de Jesús H. Salgado, fue ascendido, Oscar, ¿verdad? Sí, efectivamente. Ahí en la calle Independencia, ¿verdad? La efectivamente, ahí aparece. La imagen se aprecia en la actual Avenida Independencia, como ya lo decías. Sara Castrejón estuvo en el momento justo en que Aureliano Blanquet fue ascendido a general brigadier por el mérito de haber logrado la rendición de Jesús H. Salgado. Atestiguó el hecho un grupo de notables de campaneros, entre los que figuraba el señor Florencio M. Salgado. La inolvidable imagen fue perpetuada por la lente de Sara Castrejón. La vamos a ver posteriormente. Sí, vamos a... La maestra Rebeca Monroy Nas, de la Dirección de Estudios Históricos de Lina, la califica como la fotoartista de la Revolución, mientras que el antropólogo Samuel Villela asegura que Sara Castrejón Reza es la primera mujer mexicana que fotografió la Revolución. Falleció el 4 de noviembre del año de 1962. El hogar paterno, como ya lo adelantamos, se localizó en la calle Agustín de Iturbide, número 2, casi frente a la entrada principal de la iglesia de Santa María de la Asunción. Allí vivieron las dos hermanas hasta su muerte. Jamás se casaron. Estaban apasionadas por su trabajo y le dedicaron poco tiempo al amor. Su carácter recio seguramente les espantó a muchos pretendientes, aunque Teodora era un poquito más accesible y alegre, no así Sara, que casi siempre tuvo un gesto bastante adusto. Hubo otros hermanos, Joaquín, Simón y Dorotea. Su hermana Doro, como le llamaba, fue su asistente en el estudio fotográfico que montó en su domicilio particular. Joaquín le ayudaba a desplazar su equipo a todas las partes donde había que tomar una gráfica,
principalmente al Panteón Municipal, donde había constantes fusilamientos durante la época de la Revolución Mexicana. A grandes rasgos, Oscar, porque no nos bastaría un tomo para platicar de Sara Castrejón. Sí, efectivamente, Julio, nosotros hemos de tener alrededor de 100 fotografías de Sara Castrejón, pero yo quiero pensar que hay muchos tololopenses que guardan bastante material de la fotógrafa de la Revolución. Por cierto, el libro así se llama, Sara Castrejón, la fotógrafa de la Revolución, un libro muy bien hecho, muy bien diseñado. Arturo Villela, ¿no? Sí, por el apellido también debe ser Samuel Villela. Samuel Villela. Debe ser también paisano, ¿eh? Los interesados en llevar hasta la fotohistoria la vida de Sara Castrejón, porque precisamente esta disciplina, la fotohistoria, es la encargada del estudio de la fotografía. Y Sara Castrejón se convierte en un personaje muy importante en la fotohistoria de nuestro país. Efectivamente, Oscar. ¿Qué tenemos, Oscar? ¿Nos vas a mandar a un promo? Sí, vamos a ir, así lo planeamos, vamos a ir a unos pequeños y brevísimos mensajes y regresamos para continuar, para cerrar esta charla de la fotógrafa de la Revolución. Mostraremos algunas imágenes y las iremos describiendo, Julio. ¿Te parece bien? Claro. Regresamos, claro. No se mueva. Bueno, ya estamos con ustedes de nueva cuenta, amigos. Oye, Oscar, y no sé si me permitiera hacer tal vez una indiscreción, pero en una charla con nuestro amigo Servando Betancourt Sotelo, porque él llevaba el apellido de su padre, Arzate. Esteban, él era Servando Betancourt Arzate. Bueno, él nos hacía saber que gracias a eso precisamente que su padre adquirió esa propiedad, él tiene una buena cantidad de fotografías que ha compartido a través de redes sociales. Yo creo que habla muy bien, ¿no? Habla muy bien de nuestro amigo Servando Betancourt Sotelo, ya que de manera gratuita nos ha hecho el favor de compartir. Es que sabe Servando que no se pueden quedar en el olvido. Estas fotografías, decíamos, forman parte de la fotografía vernácula, no artística, pero sí vernácula, y que cuenta, y que, como ya lo dijimos hace un momento, es parte fundamental de la cronología de esta bellísima tierra de Campanera. Entonces, para pues que la gente se vaya sintiendo orgullosa de los pasajes tan hermosos que ha vivido nuestro pueblo, es también necesario ir a la fotografía, que a veces dice más que 1000 palabras. Hay que recordar, Oscar, que hace cuestión de, por ahí del año del 2008, ¿te parece, Oscar? 2008, en el trienio de Alex Manjarres, Timoteo Manjarres Medina. Sí, él estuvo 2005-2008. 2005-2008, en el Zócalo de la ciudad se instaló una galería fotográfica. Efectivamente. Donde se exhibieron muchas fotografías, más de 100 fotografías de Sara Castrejón, precisamente. El encargado de hacer el acopio, tengo entendido que fue el profesor Nájera Castrejón. Movido por el maestro Ildefonso. Emilio Ildefonso. Sí. Hicieron una dupla muy buena. En ese tiempo regidor de comercio, sí, el maestro Pineda. Él era hijo de la maestra Viví, ¿verdad? Él lleva como apellidos Pineda Barrios. No. No es su mamá. Pineda Barrios era su tío. Sí, y su mamá también de apellidos Pineda Barrios, la maestra Pineda Barrios, la maestra Viví. Pero él es Emilio Ildefonso, le vamos a dar un saludo. Moreno Pineda. Moreno Pineda.
Y a propósito, o sea, es tan nítida su manera de pensar y de actuar, Oscar, que después de haber hecho esa dupla con el maestro Nájera Castrejón, de colocar una galería fotográfica ahí en el Zócalo que tuvo una duración aproximada de 5 años, ¿te parece? Más o menos dentro del kiosco municipal, ahí estuvo esa galería. Se comenzaron a maltratar. Dicen que algunos que les gusta la uña larga se llevaron algunas, tuvieron que ser guardadas, no sabemos dónde están actualmente. Lamentable, ¿no? Lamentable. Pero fíjate, y el maestro Emilio de Alfonso continuó con ese proyecto de mostrar material impreso, en algunas ocasiones pintura, porque hizo fundar la Casa Azul en honor a su mamá también. La maestra Vivi. La maestra Vivi, que fue directora al final de su vida del Jardín Rosaura Zapata. De las grandes educadoras también, de las grandes maestras. Tenemos de verdad, entre lo podemos presumir, quizás sea de las ciudades, de los pueblos, donde el magisterio se ha destacado en muchos aspectos. Y la maestra Vivi fue una de ellas, ¿no? Ya yo creo que trabajó cerca de 50 años la maestra Vivi, al igual que la maestra mamá de nuestro también amigo el maestro Javier López, Quesada López, la maestra de Belmira López Gómez, ¿no? También de las grandes maestras. Pues ya que no le hicieron un homenaje en vida o póstumo, pues se lo hizo Emilio, ¿no? Porque creo es Centro Cultural La Casa Azul. Entre sus proyectos estaba que se abriera al público, Oscar. Sí, efectivamente, él quería que la Casa Azul sirviera como también un punto cultural, sí, donde pudiese haber visitas de las escuelas, desde jardines de niños, primarias, secundarias, ¿por qué no preparatorias, universidades? El proyecto no se ha cristalizado como tal porque quizá las autoridades no han otorgado esas facilidades. Me parece que él pretendía que hubiese un cuidador, hubiese una persona que se hiciera responsable, ¿no? Claro. De las visitas guiadas. Entonces, al no haber respuesta por parte de las administraciones, pues esto solamente quedó en proyecto, pero tú y yo pues ¿qué serán? Unas 200 personas que logramos entrar en la inauguración y posterior a ello. Ha habido algunos grupos que han ido, ¿no? De pequeños, y nos da gusto. Lamentablemente estamos en una época donde el arte lo estamos dejando, creo que hasta el final, ¿no? De esa larga fila de cosas que tenemos que ver y que hacer. Yo creo que hay tiempo para todo. Somos desorganizados y el arte en realidad no vende. No vende en absoluto. Pues nosotros queremos agradecer de manera especial a nuestro amigo Heriberto Vela, como siempre, pues el favor de su atención. También estamos seguros que muy pronto habrá de sumarse al gran equipo de patrocinadores. También a nuestro buen amigo Junior Brito Arroyo, Oscar. Por cierto, nuestro amigo Junior lo vemos muy activo en la reunión anual de la Asociación Ganadera Local, donde llevan a cabo su informe y presentan la serie de actividades que han realizado a través de un año, Oscar. Y ahí pudimos saludar a Junior Brito Arroyo, como siempre, un muchacho muy, muy activo, ¿eh? Yo creo que dejó la vara muy alta en el deporte. Así es, y bueno, también agregamos a don Narciso Hurtado, Guerrero, también siempre ha apoyado este tipo de proyectos culturales, y no dudamos que en esta ocasión también se apunte. A mi amigo Joaquín Abarca, de la panadería Los Ojitos de Doña Gaby, estoy seguro que en la siguiente, Oscar, que le pidamos una
canasta con 100 panes, no va a dudar un momento en dárnoslos para, no para nosotros, no para compartirlas, para regalarlas a nuestros radioescuchas, porque te quiero decir que ya fabrica también el rico pan estilo tlapehuala, pero hecho aquí en Telolapa. Y el pan de canela. El pan de burro. El pan de burro, ¿por qué se llama así, Oscar? Pues la verdad no sabemos si se le llamaron. El pan de burro. Nunca había escuchado eso. El pan agrio, ¿no? El pan de tlapehuala. Tenemos algunas fotografías. Le vamos a pedir al ingeniero que nos haga el favor de llevarnos hasta esa bellísima época con la fotografía de doña Sara Castrejón. Ahí estamos viendo la imagen al general Lázaro Cárdenas fotografiado en el estudio de doña Sara Castrejón, ubicado en la calle de Iturbide, Julio. Hasta ahí llegó el general Lázaro Tata, ¿no? ¿Y qué dijimos, Julio? ¿A qué vino? Él quería conocer a la fotógrafa, quería conocer a aquella mujer que había ya en ese tiempo, para 1937, había hecho saber, por lo menos al pueblo de México, que la revolución había quedado grabada en la fotografía de Sara. Oye, Oscar, yo creo que uno de los presidentes más queridos, ¿no? Más queridos, México, por supuesto. Yo creo que solamente superado por Benito Juárez. Más humilde. ¿Sabes qué? Él fue general, pero a decir de sus biógrafos, jamás participó así de lleno en la batalla, vamos, ¿sí? O sea, que digas que como Obregón, que perdió su brazo en Celaya, ¿no? Que como Pancho Villa, que como Venustiano Carranza y los constitucionalistas, ¿no? Lázaro Cárdenas no fue muy reservado en su tiempo de militar. Ahora sí él navegaba con bajo perfil. Bueno, pero recuerda que una de las máximas acciones por las que se lo va a recordar siempre fue por haber expropiado petróleo, ¿no? Efectivamente. Y aquí en Telolapa, Julio, primero, sus constantes visitas, la luz eléctrica se le debe a Lázaro Cárdenas. La escuela secundaria Ignacio Altamirano, que fue, pues al parecer, el detonante para la Atenas de Guerrero. La escuela secundaria Ignacio Altamirano, que ya estamos planeando un programa especial para esta institución. Contaba don Héctor Gama. Salgado Gama, que un grupo de personas, padres de familia, se le acercó al presidente en una de sus visitas para pedirle becas para que sus hijos pudieran ir a estudiar la secundaria a ciudades más importantes. Sí, efectivamente. Grande fue su sorpresa cuando les dijo: ¿no les gustaría que en lugar de darles becas, mejor fundáramos? Dices, son muchos, ¿no? Los aspirantes. Mejor les traemos la secundaria, que me va a salir más barato. Mejor fundáramos una escuela secundaria aquí en Telolapa. Pues imagínate, es como si ahorita nos dijeran si quisiéramos una facultad, ¿no? Julio, y esto que estamos contando fue a principios de 1937 y para diciembre de 1930 del mismo año ya estaba la secundaria trabajando. Ya estaremos platicando de ello en el programa especial de la ESIMA, ¿no, Oscar? De la ESIMA, efectivamente. ¿Por qué no vamos a la siguiente fotografía? Don Camerino Jaimes Barrera. Esa fotografía data de ¿qué año, Oscar? 1910 tiene ahí, Julio. Sí, es que no alcanzo a ver bien el 10. Sí, 1910. Camerino Jaimes llegó a Telolapan en el año prácticamente 1901. Lo que nos llena de, pues ahora sí, como de orgullo, que quiso mucho a Telolapan, que hizo mucho por Telolapan, que prácticamente su vida ya como profesionista la llevó a efecto aquí en Telolapan. Incluso antes de morir él había salido, dicen los biógrafos, con rumbo a Toluca con sus conocidos, porque iba por maquinaria de punta, ¿no? De la tecnología más sofisticada para traerla a Telolapan. Desgraciadamente no pudo.
Él fallece ya en el siglo XX, 1940 y tantos por ahí, Julio, Sí. entre el 45 y 50 de haber fallecido Camerino Jaimes. Él es de 1875 también, al igual que doña Macrina Vázquez, Julio. Antes. Y de los grandes intelectuales que llegan a Telolapan en aquella época, Camerino Jaimes Barrera, decíamos la vez pasada, su señor padre, José Jaimes Beltrán, es el creador del himno conmemorativo del centenario del abrazo. ¿Presidente municipal en qué año, Julio? No lo recuerdo. 1933, Julio. 1933, efectivamente. Él regresa a la algarabía, regresa a la parte cívica de Telolapan. Le recuerdo que él era masón, Julio. Sí. De alto grado, el máximo grado, parece ser don Camerino. Y él muy cívico, así es que vuelve a instituir aquí en Telolapan los festejos patrios, otra vez, como ya los había celebrado hasta de manera furtiva con su equipo de Supremos Ideales, con su grupo Supremos Ideales, que siempre festejaba el acto cívico más importante en México. Revolución Mexicana, después del susto, comenzó a celebrar también, ya festejaba la independencia de México. Las reformas de Juárez, Julio. Él fue un personaje que tenía mucho conocimiento de la historia de nuestro país. Médico homeópata, ¿verdad? Homeópata, efectivamente. Médico homeópata. Ay, me encantó un poema, Oscar. Ese fue el que incluimos en el libro que escribimos. Allí sus hijos me hicieron el favor de proporcionarme ese poema y lo incluimos en el libro, donde habla de que él, si bien no es un creyente religioso, pero es temeroso de Dios. Temeroso de Dios. Así lo decía, ¿no? Sí. Temeroso de Dios. Mira, este señor tiene bastantes poemas. Por ahí tenemos un libro de su nieto, el maestro Marcel Blas Jaimes, es nieto de Camerino. Escribió un libro con poesías de las hermanas de Camerino, del mismo Camerino, de José Jaimes y de varios de la familia. La riqueza que tenía en su poder Nerey Jaimes, la que hizo la creadora del himno a la Encima. Nerey Jaimes, maestra de preescolar, guardaba con mucho amor estos escritos, se los dio a Marcel, su hijo. Y fundadora del Jardín de Niños, Matilde Soriano. Matilde Soriano, efectivamente. Entonces, una vida de intelectuales, de personajes que han sido muy importantes en la historia de nuestro pueblo y muchos no los hemos tomado en cuenta. A ellos debemos quizá el florecimiento de la Atenas de Guerrero. Sí, completamente de acuerdo. Don Camerino Jaimes. Vamos a otra foto. Mira nada más, ahí aparece el hijo de Camerino Jaimes, Julio, el maestro Mundo Jaimes. Es Cándido, muy parecido, muy parecido a Mundo. Es el maestro Cándido Barrios, develando la placa de la vía rápida. Cuando en el trienio de Alex Manjarres, precisamente, Julio, sí, se le da el nombre a la vía rápida Cándido Pineda Barrios, muy parecido al hijo del Camerino, muy parecido, sí. Ya dicen que de niños todos se parecen y de viejos igual, ¿no? Vamos a la siguiente imagen, ingeniero. Solamente para hacer, si se puede, una aportación, Oscar. La vía la inicia Alex Manjarres, pero solamente es de un sentido. Y esto le tocó ya al señor Marino Miranda Salgado, efectivamente. Sí. Y él es el que devela la placa en aquel momento. Ya fue en el año 2008-2012. Sí, aproximadamente. Y esta es una fotografía que me parece fue tomada desde el Panteón. La calle Galeana. Desde el Panteón, ¿verdad? Sí, desde el Se Panteón. puede observar. Iban llegando con la corona. Un cortejo fúnebre. Sí.
la corona por delante. No se alcanza a ver si ve el ataúd o eran los 8 días, porque ya ves que llevamos la cruz y también llevamos flores, pero al parecer, 1947 todavía la cámara fotográfica de Sara Castrejón capta esta imagen para la posteridad, el acompañamiento de un difunto en aquel año. Calle Galeana, ahí está en el puente. Ahí está ese puente, a ese me iba a referir, Oscar. Ese puente que, pues, sacó de muchos apuros a los vecinos cuando crecía ese arroyo que llevaba aguas muy cristalinas. Sí, no, eran arroyos muy generosos, Julio, había bastantes. Este es el que pasaba por la unidad deportiva también. Se encontraba con los ríos de Chapa por aquel lado. Y allá se puede ver de su lado izquierdo la calle 5 de Febrero, prácticamente pues deshabitada, ¿no? Incluso pues sí, ahí se puede ver ese gran árbol que todavía alcanzamos a ver ahí en la cancha del Adolfo López Mateo, ¿lo recuerdas? Sí, ahí donde había que ver los partidos en sombra, ¿no? Sí. Cuando el águila nos daba la guarida del chato, del charal. Y del águila, ¿no? Sí. Vamos a otra fotografía, recordando las cosas bellas del pasado. Esa es la fotografía de la que estamos hablando, Oscar, de la que hablabas acerca del pan. Sí, efectivamente, debe de ser en la casa de don Florencio. Sí. Muchas fotografías de la época de Sara Castrejón. Bueno, yo creo que el único que tenía para pagar ese servicio era don Florencio, lujo, ¿no? Era don Florencio, por cierto. Él fue el primer fotografiado por Sara Castrejón, sí, en 1908, Julio. Así lo dicen sus biógrafos. Sí, don Florencio M. Salgado. Él tenía dinero para pagarle a Sarita, ¿no? Vente y tómame la foto, ¿no? Como don Porfirio. Pues ahí están. Ahí se alcanza a ver 1940. Partiendo el pastel en sus bodas de oro, Julio, ¿cómo ves? 1940. ¿Cómo se llamaba la esposa de don Florencio? Se llamaba, a ver, déjame, se apellidaba Gama, Jesucita, sí, doña María de Jesús Gama. Me parece que hiciste una crónica, ¿no? Sí, también tenemos por ahí en la crónica. Ahí está mi Jesucita de ojos azules, mira. 50 años, ¿qué quiere decir? Estamos hablando de 1940. Se casaron en 1890, Julio. 1890. Te quiero decir que ya antes de estas fotografías de don Florencio de 1908, hay una de su señor padre, pero no fue tomada por Sara Castrejón y se nota la diferencia en la calidad. Y todavía esta fotografía es del siglo XIX. La foto de don Cipriano Salgado, padre de don Jesús y de don Florencio. Vámonos después del festejo de las bodas de oro. Observar, ¿no? Tener acceso. Sí, te la voy a traer, Julio, la tengo en mis manos. Perfecto. Ahí podemos observar la calle Iturbide. La casa de Sara Castrejón. La de 2 pisos. ¿Todavía no es hotel ahí? No, todavía no es hotel. Sí, ya. Ahí se paraban ya los carros. Quiero pensar que puede haber sido una casa de huéspedes. Te recuerdo que esas propiedades fueron del que también fue presidente municipal en 3 ocasiones. Don León Salgado. Don León Salgado, efectivamente. Sí, pero aquí me quedo pensando si todavía no era hotel. Yo estoy seguro que sí, porque recuerdo haber... Porque tiene muchos balcones. No, porque se alcanza a ver ahí algo. Sí, ahí está el letrero. Hotel Aldama. Ya se llamaba, sigue siendo, ¿no? Sigue siendo Hotel Aldama, sí. Y arriba está la casa de Sara Castrejón. Y esas ventanas desde donde tomó la fotografía a Jesús H. Salgado y los pronunciados en 1911, en la entrada, en aquel abril de 1911. Si bajáramos un poquito la foto, Oscar, encontraríamos un molino de don Benito Salgado Lagunas. Sí. Hermano de don Tanis. De don Tanis, el del mole. Claro. Oye, a propósito, Julio, te quiero decir algo. Muchos se achacan la fórmula, ¿no? De la fórmula, dice, la receta del mole. Le quiero decir que, aparte, ya hablamos de sus orígenes desde la época prehispánica,
Pero vale recordar que aquí, cuando hablamos de Don Benito, nos vamos a los años 40, 50, por ahí más o menos, ya 60. Pero doña Sara Castrejón, para 1906, antes de irse a estudiar fotografía a la Ciudad de México, ellos se dedicaban precisamente a hacer mole, Julio. Sí. A hacer mole. Ellos hacían mole, hacían chocolate. Pues la mayoría de gente, las mujeres, esa era costura, Julio. Pero lo dejamos claro, ¿no? Dijimos, sí. Don Tanis fue el primero en industrializarlo, efectivamente. A lo que voy, que el mole siempre ha sido de los platillos, vaya, más tradicionales de Telolopan. ¿Sí? Y se dice que su mamá de Sara Castrejón hacía un mole riquísimo. Sí. Y eso lo consultaron precisamente los historiadores de la ciudad de Puebla. Esto aproximadamente debe de ser a finales de los 60, Oscar. Sí, porque ya había terminal. Te quiero decir que ya llegaba el camioncito Flecha Roja. No sé si recuerdas que también ahí se encontraba la caseta telefónica. Por supuesto que sí. Esa calle era muy socorrida por los comercios en ese tiempo, debido a la terminal. Más al fondo, ¿recuerdas de dónde está la 5 de mayo, Julio? Estaba Telégrafos Nacionales. Sí, allá se aprecia también, sí. Al fondo se aprecia la gasolinería Guerrero. Era la zona comercial prácticamente, sí, Julio, frente a la iglesia. Y de este lado las fondas, ¿no? Los restaurantes. Y allí hay un caballero vendiendo canutos, mira. Ándale, oye, y sabes, hay un dato interesante, Julio. Debe de ser una de las últimas fotografías de Sara Castrejón. Sí. ¿Por qué razón? Porque Sara Castrejón muere en el 62, 1962. Esto nos lleva a pensar que fueron sus últimas joyas, ¿no? Fotográficas. Tomada aproximadamente ahí de la esquina con calle Guerrero. Ahí ya van algunos caballeros vestidos en el tradicional calzón de manta. Ya por ese tiempo, Julio, ya la modernidad nos había alcanzado. Empezaba a llegar. Sí. En ese tiempo, seguramente, presidente de nuestro pueblo era León Salgado, precisamente. Era León Salgado. Sí. Vayamos a otra fotografía. No podríamos dejar de mencionar el empedrado, ¿no? El empedrado artístico. Claro. Si lo observaste parejito. No, y luego un empedrado totalmente, pues, ¿cómo podemos llamarlo? Muy benéfico para la naturaleza, Julio, porque era piedra sobre tierra directamente. Hoy día los empedrados de cualquier lugar que me digas es piedra sobre cemento, ¿no? Sí. Piedra sobre cemento. Aquí está otra de la calle Galeana. De esa zona, sí. Allá se observa el barrio del Pino Suárez. Qué bonitos pastizales, ¿verdad? Sí. Dicen que cuando Lázaro Cárdenas iba con su secretario de Agricultura y que don Lázaro Cárdenas le dijo, mira qué bonito chilar. Dice, no, señor presidente, no es chilar, dice, son milpas. Pero como estaban bien amarillentas en zonas desérticas, dice, sí, pero van a cosechar puro chile. Ay, mira nada más qué bonito, ¿verdad? Terrenos donde ahora ya abundan las casas. Sí, dejemos el chilar a un lado y vayamos a la siguiente fotografía, ingeniero. Tenía que quitarle la elegancia a mi amigo Oscar. ¿Verdad? No, es que le sale. De momento me regañas, me dices, no seas tan cuadrado. Y cuando me salgo del cuadro, me criticas, no te entiendo. Pero bueno, vayamos a la iglesia de Santa María de los Chot. Mira el reloj del que hemos hablado, con ese trinar, ¿no? Tan hermoso. Quizá Gerson y nuestro amigo Ángel Roberto no escucharon ese sonido tan característico, tan señorial. Cuando iban al jardín de niños, ¿no? Y lo escucharon alguna vez. Sí. Ahí está la plaza. No hace mucho, Oscar, que nuestro amigo Nahum Aguilera llevó a cabo una campaña. Le puso música. Salvemos al reloj, precisamente. Y entonces sí lo escucharon. Sí lo escucharon, porque ya no tronaba así de bonito, no, claro. No, además, Oscar, se oía más hermoso el sonido porque prácticamente lo escuchabas hasta los tlacololes.
Sí, no se oía. Hasta el chicuico y las... Mira, Julio, no nada más el reloj, también la tecampana se oía. Sabíamos que la gente andaba allá tocando, andaban haciendo travesuras. Casi no había casas de 2 pisos. Motores, no había refrigeradores. El pueblo era quizá de 1 o 2 radios en aquel tiempo. Mira, Julio, esta foto está tomada frente al ayuntamiento. En ese momento seguro era la casa consistorial. Y lo que no alcanzamos a ver, sí alcanza a ver, parece ser que todavía estaban las escalinatas que llevaban hacia la iglesia de Santa María de la Asunción. Esa es la descripción, Oscar, precisamente, sí, que todavía... Quiero decirte entonces que esa fotografía es aproximadamente entre los años 1930 y 37, porque cuando la ESIMA se funda, a decir de la maestra Ernestina Mondragón, estas escalinatas ya no estaban, porque dice que ella todavía en sus años de infancia, su mamá las llevaba a la misa, porque ahí no salían a ningún lado, ahí nada más los domingos a misa. Dice que después de misa ellas salían por esas graditas de la iglesia para sentarse y ver la gente que deambulaba en el Zócalo, ¿no? A veces les tocaba cuando estaban los famosos diablos en los años 37, 38, pero antes dice que solamente se conformaban con ver a los de bombín que circulaban alrededor del kiosco, ¿sí? Y pues a la clase ¿a qué año proletaria dices que pertenecen, Oscar? Esas fotografías son antes del 37, Julio. 37. Sí, antes. ¿Te das cuenta dice que no está pavimentado ni el con Zócalo. Ladrillo el Zócalo? No tiene nada. No. Bueno, mira, el Zócalo era prácticamente el mercado, Julio. En ese tiempo, el mercado. Por eso vemos en algunas fotografías, unas sueltas ahí. En algunas fotografías unas niñas vendiendo jitomates en una de las esquinas, sí. ¿No? Todavía no tenía, dice que antes de que pusieran esos arbolitos que están cubriendo precisamente los huacales, ¿no? Esos huacales están cubriendo, están protegiendo de la gran cantidad de animales que andaban en la calle, Julio. O sea, sí, ya lo asnos, marranitos, todos ellos. Pero un tiempo antes de poner esos arbolitos, que los niños acudían ahí a jugar, ¿no? Y que se hicieron unos charcos enormes, por cierto. Sí, hay que recordar que ya lo platicamos, cuando entra como presidente municipal don Jesús Martínez, aplica la ley 1130, ¿no? Sí. Que es las multas para las personas que dejaran sueltos a sus animalitos. Sí, efectivamente. Porque se iban a comer precisamente los arbustos y los arbolitos. Sí, bueno, eso es lo más representativo de esta fotografía, son las escalinatas que después... ¿Cuánta historia en una sola imagen, ¿no? Efectivamente. Estas escalinatas... Podrías hacerle un poema a cada una, ¿no? Claro. A decir de los conocedores, Julio, esas fueron parte de de los centros ceremoniales, de las pirámides que fueron derrumbadas y que ahí quedaron esos reductos, ¿no? Para subir precisamente al templo de Santa María de la Asunción. Hoy día, sí, ¿no? Sí. Somos famosos teocalis. Sí. Vayamos a la siguiente imagen, ingeniero. ¿Qué te parece la Lázaro Cárdenas? ¿No? Lázaro Cárdenas, acceso hacia Mexicapán. La iglesia de San Francisco de Asís. Aproximadamente 1938 nos decían. Todas estas fotografías, le quiero decir, bueno, excepto la de don Cándido Pineda Barrios, son de la cámara de doña Sara Castrejón. Sí, se nos coló de la de don Cándido Pineda, ¿verdad? Sí, pero bueno, también otro de los cronistas, Julio, ¿no? Sí. Estamos hablando de cronistas, bueno, también don Cándido Pineda nos dejó en sus libros varias de las anécdotas y del Telolapan de aquel pasado. La peculiaridad de San Francisco de Asís, Oscar, que la torre no está sobre la iglesia, ¿no? Pegada a la iglesia, está separada, sí. Se dice, por cierto, que don Florencio que esconde un tesoro, ¿no? No, que don Florencio tenía un túnel desde el castillo hacia la iglesia de Mexicapán y que no la quisieron mover en su momento porque hay un tesoro ahí guardado, ¿no? Sí. Abajo. Que precisamente por eso la levantaron ahí. Una de las leyendas urbanas. Y a ver quién se atreve a tirarla, ¿no? Por cierto, hubo elecciones para delegado de la colonia de Mexicapán.
Y ya tenemos, bueno, no hay que meternos en esto. Pues vayamos a la siguiente fotografía. No, te digo porque contendía nuestro amigo Miguel, nuestro compañero de fútbol, Miguel Pineda, el papá Miguel Tapia, papá de la maestra Cristi Laura. Y él no triunfó. En el centro de la ciudad, Julio, más o menos entre las calles Madero, ¿verdad? Sí, que de ahí se tomó. Sí, calles Madero y haciendo antes Francisco Arce, ¿no? Ancheros del Sur, por ahí en esa zona, donde estuvo instalada quizá el convento, Julio, primer cine por ahí, ¿verdad? Sí. Eran las hermanas Castrejón. Es el ángulo de ahí de las hermanas Castrejón. Y ahí estaban piscando, ¿no? Esos amigos, se ven las milpas con la mazorca todavía arriba. Eso debió haber sido en un octubre o noviembre, ¿no, Julio? Sí, anteriormente el ciclo era muy delimitado, ¿no? Sí, por eso voy noviembre. por un octubre, noviembre. Un otoño, ¿no? Un otoño ahí en el centro de Terolapan. Vayamos al siguiente. Ahí está el empedrado, Julio. Ahí está el empedrado. Precioso empedrado. Sí. Esa fotografía, ¿dónde está tomada? También de los altos de la fotógrafa de la Revolución. Hay dos caballeros y aquel caballero que está a pie está haciendo esquina con donde estuvo el billar y más recientemente una tienda de conveniencia, ¿no? Conveniencia, sí. El famoso tienda de abarrotes 8, ¿no? Sí. Ahí efectivamente, después tuvo un billar, ¿cómo se llama? Billar Corona, es billar, ¿no? Famoso el billar Corona, sí. Sí, ahí estaba. Por cierto, durante muchos años estuvieron dos billares, ¿verdad? Compitiendo en el centro de la ciudad, del Rancho Grande y el Corona. Sí, pero precioso el empedrado. Sí, efectivamente, es lo que destaca ahí de esta fotografía de doña Sara Castrejón. El empedrado de Terolapan. Y se alcanza a ver una parte de la iglesia, Julio. Sí, ¿verdad? Todavía sin la protección. Sin las protecciones. Estaban, bueno, ya hasta se habían caído, Julio. Estaban ya los puros pilares, ¿verdad? Sí. No, todavía no se los ponían. No, estaban en esa tarea. Sí, no había herrería, ¿no? Para esto era muy caro. Bueno, vayamos entonces a una más. La iglesia de Santa María de la Asunción. Mira, unos dicen que este pozo estaba en el centro de la ciudad, Julio. Unos dicen que estaba en el zócalo de la ciudad. Estuvo un pozo ahí instalado. Sí, es diferente el brocal, Oscar, es diferente. Ese era otro pozo y nos dicen que precisamente los militares habían tomado ese abastecimiento de agua para evitar que llegaran los pronunciados, ¿verdad? Los pronunciados. Llegaron a abastecerse. Eso, sí, la clásica desde la Numancia, ¿no? 1912. Sí, el 20 batallón. Ahí está en Terolapan, 1912. El que vino a combatir a Jesús H. Salgado, precisamente. Sí, decíamos el general Blanquete. Hace un momento tocábamos el tema de que Madero está en realidad muy poco tiempo en el poder. Del 11 al 13, Julio es fusilado, o no fusilado, es asesinado. Con Pino Suárez, por cierto. José María Pino Suárez. Sí, después de aquella decena trágica, y entra al relevo Victoriano Huerta, que por cierto no está tampoco mucho tiempo porque no podían resolver los asuntos agrarios, que era precisamente parte fundamental o causa fundamental por la cual se levanta el pueblo en armas. Ni Madero, ni incluso llegamos hasta la época de Carranza, ¿no? Con el ejército constitucionalista, que eran más poderosos, y sin embargo no se había podido solucionar, porque les recuerdo que Zapata muere en el 19, uno de los luchadores incansables, ¿no? El mismo Jesús H. Salgado muere un año después, en el 20. En ese mismo año matan a Carranza, Julio. Entonces, no se puede solucionar las cosas cuando hay infinidad de intereses, ¿no? En una causa tan, pues ahora sí,
tan, ¿cómo le llama esa causa? Tan leal, tan justa, ¿no? Sí, la tierra es para quien la trabaja, sí, ¿no? Decía Zapata. Pues vayamos a la siguiente fotografía. Eso no se logró y va a ser muy difícil, ¿no? Esa es una fotografía colorizada, le dicen ya. Sí, ese color que vino después. Seguramente por el tipo de sombrero, Julio, ya esta es más reciente, porque se ve un grupo de niños, quizá escuelantes, decíamos, ¿no? Sí. 16 de septiembre. Sí, debe ser alguna fecha importante. Calle... Ejército Trigarante. Ejército Trigarante. Sí, donde estaba la botica, Julio. Sí. La botica de don Fernando Guerrero. Efectivamente. Y a un costado de la iglesia de Santa María de Asunción. Hoy de 2 carriles, ¿no? Oye, qué hermoso era Telolapan, Julio, ¿eh? Qué hermoso era. O sea, ese toque colonial, esas calles amplias, ¿no? Esa calle muy amplia. La calle que está al otro costado de la iglesia es la que tronca con Iturbide, Julio. Se llama Ejército Trigarante. Esa calle muy corta, ¿verdad? Muy corta. Sí. Pero tenía mucho arbusto, ¿recuerdas? En aquella época. Sí. Y a principios del siglo. Y esta calle estaba limpia de arbustos. Y era una calle. Ahora están los falluqueros ahí. Sí, era tapando la mitad de la calle, o más de la mitad de la calle. Anteriormente, pues nosotros la conocimos todavía, Oscar. Sí, así limpia. 80s. Sí, pues esta fue invadida en el tiempo de don Alex Manjarres. Sí. Ahí donde se establecieron los comerciantes. Pues, bellísima la toma de esa arteria telolopense céntrica, muy plana la calle, muy ancha. Y ahí estaba la botica de don Fernando, también ahí estaba la casa de don Bernardo Salgado. Escondía también una riqueza bárbara, Julio, en fotografía y en periódicos, ¿verdad? Una hemeroteca envidiable. Vamos a la siguiente foto, Genero. A ver qué calle, Julio, describe. Esta es la 2 de abril, Oscar. 2 de abril. Es la calle 2 de abril. Pues la pendiente no se ve tan pronunciada, ¿eh? Sí. Observa ahí, está Fíjate que no es la 2 de abril, Julio, porque al fondo se ve el castillo. Es la Galeana. Es la Galeana. Sigue siendo Galeana. Sí, de la Galeana desde el Panteón. Es verdad. Sí, mira, estás enfrente, tenemos el castillo. Ahí está la Galeana y ya se alcanza a notar ya más poblada en ese tiempo. Sí. Hace un momento vimos... Ahí está el castillo. Sí, ahí está el castillo. Sí. Efectivamente, la calle Galeana, la calle de los muertos, ¿no? Yo creo que doña Sara vagó mucho por ahí, porque te recuerdo que ahí estaba la zona de fusilamiento, ¿no? Vayamos a la siguiente, Gerson. Personal fundador. Ángel Miranda. De la Escuela Secundaria Ignacio Manuel Altamirano. Ángel Miranda Basurto inauguró la apertura de cursos en 1937. Él vino como en representación de las autoridades, ahora sí, de educación media en México, ¿no? Sí. A dar el banderazo de arranque, el profesor Ángel Miranda Basurto. Nos vamos con... Ahí estuvo también Ahí estaba don Gonzalo de Carranza. Sosaya Cuevas ahí estuvo también. Ese sí es el personal fundador. Ahí está, parte del personal fundador. Ahí está don Gonzalo de Carranza. Don Gonzalo de Carranza. Le quiero decir a toda la gente que muchos de los que fueron fundadores, algunos caballeros oriundos de esta tierra, porque le recuerdo que se impartió también artes y oficios. Entonces sabía que con buscar algún carpintero, ¿no? Sí. Algún herrero que pudiera dar también clases a los alumnos en aquel tiempo. Finalmente son convenios, ¿no? También que se hacen a cambio de la donación de terrenos, para que se generen empleos para la gente del pueblo. Sí, efectivamente. Ahí podemos ver las paredes de la icónica escuela Lázaro Cárdenas hoy, antes
Escuela de Artes y Oficios, después Escuela Secundaria Ignacio Manuel Altamirano. Ya para ese tiempo, estamos hablando de 1937, Julio, el maestro Cándido, así lo dice en su libro, fuimos a la Escuela Vieja, ¿no? Dijimos, ¿dónde se instala? En la Escuela Vieja. Fuimos a revisar, vimos que estaba en condiciones y ahí nos asentamos. Siguiente fotografía, ingeniero. Aureliano Blanqueta, ahí está. Ahí está del suceso que hablábamos, Oscar, hace un momento, cuando asiste Sara Castrejón precisamente a este acto tan importante. Sí, efectivamente. Licenciamiento. Sí, ahí está ahí Aureliano Blanqueta. Con el permiso, ¿no? de las autoridades militares, acude seguramente con su hermano Joaquín, con Dorotea, quienes le ayudaban con todo el ajuar, para tomar esta fotografía que quedó para la posteridad y para la historia de Uruapan. 1912 aproximadamente, Julio. Sí. 1912, 4 años después de haber llegado Sara Castrejón a Uruapan. Vamos a la siguiente imagen de las que hablábamos hace un momento, Julio. Sí, sobre la Avenida Independencia. Sí, los portales. Los portales, ahí están. Se ve que está tomada también desde la casa consistorial esa fotografía. Sí. Las bancas, mira, muy clásicas, esa herrería y hierro forjado que generalmente traían de las Europas, Julio. Este tipo de muebles. Llegaban al Palacio de Hierro. El 29 Batallón de Infantería en esa ciudad de Uruapan. Diciembre 12, 1911, Julio. Y apenas habían entrado los... mira, se dice que cuando llegaban los militares, Julio, los pronunciados huían, o sea, se echaban aguas, ahí vienen, vámonos, desalojaban completamente. Y de repente, pues los militares tenían que ir a atender otras acciones de guerra en ese tiempo, y llegaban otra vez se volvían a apoderar los pronunciados, ¿no? Volvían a entrar, entonces sí había peligro para la ciudadanía, ¿no? Ya sea por la llegada de militares buscando a posibles guerrilleros escondidos, furtivos aquí entre las familias, y después la llegada de los pronunciados cuando estos salían. Estamos hablando del tiempo de aquella guerra civil, ¿no? Sí. Tocamos otro punto de nuestro pueblo. La calle Independencia, Julio, y donde estuvo el Banco de Comercio mucho tiempo, la casa de doña Soledad Beltrán, ahí está en primer plano, ¿no? Y al fondo se puede ver la casa del señor Jesús Martínez. Jesús Martínez, la hacienda, ¿no? Que en un tiempo antes de los actos bélicos de la Revolución fue un mesón, Julio, un mesón y muy importante, muy importante. Si usted está escuchando el teléfono, le quiero decir que tenemos muchas llamadas, muchos fans que quieren opinar también, así es que con todo el gusto le vamos a abrir también la oportunidad. Bueno, ahí está la calle Independencia con el empedrado de aquel tiempo. Alguien decía, no, las calles se empedraron después. No, ahí están las muestras, Julio. Sí. Las calles para 1911, esta fotografía es de esa época aproximadamente, ya estaban empedradas, ya tenían años por el deterioro, por el mismo deterioro. ¿Qué quiere decir? Que esas calles fueron empedradas probablemente durante el siglo XIX. Sí, es muy probable, aunque hay que recordar que las principales, ¿no? Porque recordemos por que la Guerrero, que era muy importante, aproximadamente en 1938. Sí, esa fue empedrada posteriormente. Este acceso a la ciudad era el más importante. Sí. Vámonos a la siguiente. Ahí están los revolucionarios, la gente del pueblo, siendo testigos. Y esa es la fotografía que queríamos, a la que queríamos llegar. Ahí se encuentra la mismísima Sara Castrejón a un lado del general Lázaro Cárdenas y
a otro lado, al otro lado, Julio, pues nada menos y nada más que Adrián Castrejón. Adrián Castrejón. Y la dama que está a un lado, no sabemos si es la hermana Dorotea, algunas de las hermanas menores de Sara, pero sí podemos decir que los que están a un lado es los políticos de aquel tiempo, la gente cercana al gobierno de Lázaro Cárdenas del Río. Fotografía tomada en el estudio también de Sara Castrejón. Y ya se dieron cuenta, hace un momento, Julio, pusimos una de donde está solo Lázaro Cárdenas, con otro traje, con otro atuendo. ¿Qué quiere decir? Que fueron varias veces ocasiones don Lázaro Cárdenas a Telorropan. Vayamos a la última, Julio, para despedir. Mira qué belleza. La propia Sara Castrejón, según nos indicaban. La propia Sara Castrejón, me imagino que ahí le dejó la cámara a Dorotea, ¿no? A Dorotea, sí, o a Joaquín, para que la activara simplemente. Sí. Y al fondo, ¿verdad? Como escenografía, la iglesia de Santa María de la Ascensión, que se veía bellísima, puesto que no había casas de 2 pisos más que la de Sara Castrejón en el centro. Sí. Se decía, ¿por qué 2 pisos la casa de Sara Castrejón? Le decíamos que ella venía de una familia acomodada, Julio. Sí, su papá era abogado. Y ¿sabes qué? Tuvo un hermano que dicen que fue joyero, Julio. Fue joyero. Y joyero no de los que hacían joyos. No hacía joyos. Joyero en ese tiempo era una persona rica, Julio. Sí. Uno de sus hermanos también se dedicó al arte de la joyería en aquel tiempo. Y ahí está el tejado, ¿verdad? Y al fondo la iglesia de Santa María de la Ascensión. Bellísima postal en aquellos tiempos. Por cierto, Sara Castrejón, aparte de su estudio, ella se mantuvo, porque tenía que mantener a sus hermanos que le ayudaban, de las clásicas postales que eran muy famosas, Julio. Sí. Comenzó, estaban en boga en toda la República Mexicana, ¿no? Al principio eran muy exclusivas, porque no cualquiera podía pagar una fotografía, pero después se hizo muy popular, entonces cualquiera quería una foto del pueblo y ponerle ahí, ¿no? Con mucho amor te envío esta postal, ¿no? Desde la ciudad, desde la Atenas de Guerrero, ¿no? También para los como tarjetas de Navidad también. Sí, para fin de año, ¿no? Desear feliz año nuevo, ¿no? Sí. Feliz Navidad, efectivamente. Eso nos hablaba de un estatus. Sí, ¿no? claro. Cualquiera podía enviar una fotografía, una postal. A lo mejor el servicio postal era barato, pero la fotografía era cara. Así es. Además, te quiero decir que llevaban algún letrero, Sí. Llevaban, le tenían que poner, no sé de qué forma, insertaban el texto, pero ahí vimos muchas fotografías que llevaban también los parabienes. Adelante con la siguiente. Dijimos que era la última, ya nos picamos, Julio. A ver, ¿de dónde está tomada esta fotografía? Mira qué árbol tan maravilloso. Es Aureliano Blanquet. En las afueras, nos dice, en la periferia de la ciudad de Telorropan. No nos especifican exactamente el lugar, pero salió a dar un paseo el ya general Aureliano Blanquet. Sí, recordemos, y había que investigar un poquito más a fondo. Aureliano Blanquet, decíamos que subió muy rápido en la milicia, porque muy joven fue el que da el tiro de gracia a Maximiliano de Habsburgo, ahí en el Cerro de las Campanas, al caer herido, ¿no? Por las huestes de Juárez en aquel tiempo. El Cerro de las Campanas, ahí en Querétaro, Julio. 1867, sí. Muerte de el último de los emperadores, ¿no? Segundo y último emperador de la República, del Imperio Mexicano. Amigos, estamos llegando a nuestro final, al final de nuestro programa. Oscar, el próximo sería importantísimo hacer un recorrido por la historia de la Escuela Secundaria Técnica número 2. Yo recuerdo otro nombre,
Escuela Secundaria Técnica Industrial y Comercial número 38. Nace con 38. También fue Escuela de Enseñanzas y Artes Especiales. Sí, enseñanzas especiales. Bueno, hay mucho que contar. Nuestra tarea, Oscar, es realizar una investigación minuciosa para que podamos ofrecérsela a nuestro gran público. ¿Por qué la Escuela Secundaria Técnica número 2? Les recuerdo que el 1 de marzo estará de plácemes. Anda ya cerca de los 70 años la escuela, Julio, y merece todos los honores esta escuela secundaria que ha dado grandes profesionistas, grandes hombres, grandes mujeres que hoy son parte fundamental en el progreso y en el proceso hacia el primer mundo de nuestro país, Julio. Hay que ser optimistas, ¿no? Efectivamente. Pues muchas gracias a cada uno de ustedes, agradeciendo una vez más a Comercial Dami, a la panadería Los Ojitos de Doña Gaby. Por supuesto, también tenemos una cita allá en Reforma Pizzería, donde vamos a transmitir un pequeño programita, Oscar. Ya nos están esperando allá las pizzas, las copas de clericot y bueno, la mejor atención, ¿no? Así que hay que ir haciendo planes. Nos vamos a encontrar en el próximo programa. También nos vamos a encontrar con Mole Rojo Guerrero, ¿no? También un saludo a nuestros amigos de Mole Rojo Guerrero. Gracias. Siempre atentos, siempre prestos. Gracias. Nos vemos el próximo programa. Pásela muy bien.